Ok. So, el tema que vamos a tocar en el día de hoy es hablar un poquitico acerca de la virtud. La semana pasada hablamos acerca de la fe, como dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, y esta es lo que le llamamos la universidad cristiana, los pasos que Dios espera que nosotros hagamos para no caer nunca de la fe. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y voy a parar ahí porque hoy vamos a hablar de la virtud. Hablamos la semana pasada de lo que era la fe y cuántas clases de fe había. Ahora Dios pide que a esta fe nosotros le añadamos virtud, le sumemos virtud. Recordemos entonces qué es virtud. Virtud es la disposición constante de hacer el bien. Oiga eso, una virtud es un deseo constante, una disposición constante para hacer el bien. Y esto suena muy bonito y muy fácil, pero miremos algo que nos habla la Biblia en el libro de, este debe ser Ezequiel, no Jeremías, este Ezequiel, déjeme, yo me aseguro. No, sí, sí, ese es. Entonces. Jeremías 13:23. Sí, miren esto. Jeremías capítulo 13, verso 23. Preste atención. Recuerde, virtud es la disposición constante de hacer el bien. Pero, ¿qué dice la Biblia? Y dice Jehová, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Y esto, mis amados, dice muchísimo, porque nosotros conocemos que el etíope es el que es de piel o de tez oscura. Y Dios dice, mudará el etíope su piel. En otras palabras, nació negrito y del día a la mañana se volvió blanco. O el leopardo tiene manchas y de la noche a la mañana se le cayeron las manchas y quedó de color a mano. La respuesta a las dos preguntas es un no rotundo. No, eso es imposible. Bueno, Michael Jackson lo hizo, ¿no? Hizo trampa. Pero realmente, mi amado, poniéndonos serio, esto es imposible. Por eso Dios lo toma en ese sentido. Ahora, mira lo que Dios trae como comparación a esos dos no rotundos. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¡Wow! ¿Cómo entonces nosotros tendremos virtud? ¿Cómo? Ahora, miren esto. Romanos 8:7. ¿Qué dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mis amados, claro y determinado está por la palabra de Dios que por medio de esta carne nosotros ni podemos ni queremos hacer el bien. Aunque queramos, no podemos. Y el Señor lo dijo muy claro, nosotros no podemos hacer el bien porque estamos habituados a hacer el mal. ¿Cómo entonces Dios propone en su palabra por medio del apóstol Pedro que nosotros le añadamos virtud a nuestra fe? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar ese comportamiento habitual de nosotros de hacer lo malo? Tenemos una carne que nos impide hacer el bien y ahora hagamos nosotros entonces el bien. ¿Cómo podríamos hacerlo? La respuesta, mi amado, sinceramente es más sencilla de lo que nosotros podemos pensar. Y la vamos a diferenciar de dos maneras. Primero que todo, el primer punto, tenemos que recordar que todo comienza con un pensamiento. Todas las cosas que el hombre, que el ser humano hace, comienzan con un pensamiento.
Después del pensamiento se produce un acto. Después del acto viene el hábito. Después del hábito la personalidad y por último el destino. Y voy a poner un ejemplo rapidito. Yo pienso en ser un médico. Ese fue mi pensamiento. Yo quiero ser doctor cuando sea grande. ¿Cuál es el acto seguido? Ir al colegio a estudiar para ser un doctor. Luego, yo hago de mi estudio un hábito. Voy a estar metido todo el tiempo consultando los libros, leyendo los libros, haciendo las tareas, memorizando las enfermedades, etcétera, etcétera. Y luego esto me va a convertir o me va a llevar a tener una personalidad de un médico, porque todo el tiempo yo voy a estar aprendiendo acerca de las enfermedades, acerca de los remedios, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser mi destino? Que al fin de mis días, de mi carrera, yo sea un doctor. Ahora, preste atención. El problema del hombre es que él no pudo o no encontró la forma de cambiar su manera de pensar. Y esto lo dice el mismo libro Romanos. Vea esto. Romanos capítulo 3, versos 10 y 12. 10 al 12. Mire esto. Como está escrito. ¿Qué está escrito? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese problema que nosotros vimos desde el Antiguo Testamento, como lo decía Jeremías. ¿Podrá el hombre hacer el bien estando habituado a hacer el mal? No, no hay ni uno solo que pueda hacer el bien. No había en el Antiguo Testamento alguien que moldeara o cambiara nuestra manera de pensar. No había nadie que nos diera a nosotros el ejemplo de cómo nosotros podíamos hacerlo. Dios buscó aún más en el Antiguo Testamento alguien que realmente hiciera el bien, alguien que pudiera cambiar eso que estaba escrito en la Biblia. Y saben una cosa, vamos a ver qué encontró Dios, como lo dice su palabra, en Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y estas son las palabras de Dios. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. En otras palabras, mi amado, de verdad que el problema del hombre estaba en no poder concebir pensamientos buenos que fueran agradables a Dios. No había quien lo hiciera. No había ni tan solo uno. El Señor lo buscó y él tuvo que decirlo con gran tristeza. Mire, no lo ha hallado. ¿Cómo Dios entonces puede esperar que ahora a nosotros, a nuestra fe, le añadamos la virtud? Pues la única manera, mi amado, es que hubiera algo que cambiara esa situación. Pero esta situación, mi amado, no fue solamente en época de Ezequiel, esto viene desde el principio. Mire, quiero ponerle un ejemplo más. Génesis capítulo 6, verso 5. Miren esto, ¿desde cuándo viene la maldad en el mundo? Esto es antes del diluvio. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Presta atención a lo que sigue. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, esto nos da una luz a nosotros muy clara. El problema del ser humano realmente radica en sus pensamientos. ¿Cómo yo puedo cambiar todas las circunstancias de mi vida a mi favor? Es comenzando con un pensamiento, porque ese fue el meollo del asunto, ese fue el problema. Tan grave se convirtió el problema que Dios no encontró uno solito que pudiera hacer algo diferente por toda la tierra. Sus pensamientos eran malos,
Abiertamente vemos cómo esos pensamientos desde la época antigua los llevaron a cometer actos terribles delante de la presencia del Señor, al punto que vea lo que dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque los pensamientos eran malos. No, porque ¿qué le sigue al pensamiento? El acto. Ellos no se quedaron en los pensamientos, pasaron a cometer actos terribles delante de la presencia del Señor. Una vez más, después del pensamiento, viene el acto, después del acto, viene el hábito, eso se convirtió en vicios para ellos y de los vicios se convirtió en su personalidad. Por lo tanto, todos nosotros conocemos el destino de todos estos hombres. ¿Cuál fue el destino? Verso 7, y dijo Dios, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El que no tenga una conducta correcta de su pensamiento, mi amado, lo único que va a llevarlo es a que su alma perezca delante de la presencia del Señor. Estarán separados eternamente de Dios. Por lo tanto, mis amados, Dios tenía que traer a alguien a este mundo que nos diera el ejemplo de cómo añadir a la fe virtud. Y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él sujetó su mente a la obediencia de su Padre y se condujo en rectitud de pensamiento. Miren esto. Vamos al libro de Juan, al evangelio de nuestro hermano Juan, o San Juan, como le decimos. Juan, capítulo 12. Vamos a los últimos versículos, versos 49 y 50. Miren esto. Esta es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren, mi amado, si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido aquí a la tierra y Él no hubiera llevado sus pensamientos cautivos a la obediencia de su Padre Celestial, aunque él hubiera sido el Cristo, él hubiera fallado en su grande encomienda. Porque la Biblia dice, no hay justo ni tan solo un hombre, y Jesús fue hombre. Pero eso hizo la diferencia, y eso es lo que ahora hará una diferencia para nosotros. Él es quien marcará la pauta y el camino que nosotros debemos seguir para poder añadir a nuestra fe virtud. Él es el ejemplo a seguir. ¿Qué hizo él? Sujetó entonces sus pensamientos a la obediencia a su padre. Y él hizo todo lo que su padre le dijo. ¿Cómo yo añado virtud a mi fe? Pues dejando de hacer mi propia voluntad y sujetándome a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos entonces nosotros, así como Él, una personalidad también santa, agradable y buena delante no solamente de los hombres, sino de nuestro Padre Celestial. Y una vez más, lo que Jesús pensó, eso actuó, eso hizo, y sus hechos se convirtieron en un hábito. Por eso él todo el tiempo, él estaba sanando, restaurando, estaba orando, haciendo vigilia. Esa era la actitud de él constantemente, su hábito. Por lo tanto, nosotros vemos la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, maravillosa, amable, bondadosa, generosa. Él siempre se acomidió del que estaba necesitado. Siempre sintió compasión por todos los que sufrían. Ese fue el corazón de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos cuál fue el destino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar cuál fue el destino final de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 7. Y esta es la defensa de Esteban, verso 56. ¿Qué dice el verso 56? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Este es Esteban mirando al cielo antes de morir. Y al Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, que está a la diestra de Dios. Oh, miren esto.
El destino de nuestro Señor Jesucristo no fue la muerte, no fue la separación eterna de su Padre, sino por el contrario, estar a la diestra de Dios en el cielo. Una vez más, Él es el ejemplo a seguir. Si yo hago lo que Jesús hizo, yo voy a tener el destino que Jesús tuvo. ¿Dónde está Jesús? Lo estamos viendo sentado a la diestra de Dios en el cielo. Miremoslo. Y hay de esto, hay 17 versículos en la Biblia, pero quiero mostrarles otro nomás. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Miren esto una vez más, solamente por traer otro ejemplo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los sujetos ángeles, autoridades y potestades. Wow. Y todo esto lo hizo su virtud. Por la virtud de nuestro Señor Jesucristo, Él está ahora sentado a la diestra del Padre en el cielo. ¿Y qué es virtud? Que Él estuvo dispuesto a hacer continuamente el bien. En otras palabras, todo el tiempo Jesús solamente pensaba en hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? La Escritura dice, es agradable y perfecta. Todo lo bueno, como dice Santiago 1:17. Vamos a mirarlo rapidito. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pensaba todo lo bueno. Una disposición para hacer. Muy bien. Por lo tanto, este primer paso, entonces, que nosotros debemos tomar para adquirir la actitud o la virtud de nuestro Señor Jesucristo, también tenía que quedar declarada en su palabra, para que nadie vaya a acusarlo a él de que, oh, a mí nadie me lo dijo, pues quedó escrito en su palabra. Colosenses capítulo 3, verso 1. Mire qué interesante este versículo bíblico. Si todo comienza con un pensamiento y virtud es llevar mis pensamientos constantemente a hacer lo bueno, vea que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La clave entonces para nosotros es buscar lo celestial, buscar las cosas de arriba, las que están en Cristo. ¿Cómo buscamos lo que está arriba? Entonces, vamos a la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dará la respuesta. ¿Cómo buscamos lo que está arriba? Dice la escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. El resultado que estamos deseando. ¿Cómo añadimos a nuestra fe virtud? Derribando todo lo contrario a lo que viene, a lo que es la palabra de Dios. Todo lo que se quiera poner o levantar en contra de Dios. Segundo, llevando cautivo todo nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque todo comienza con un pensamiento. Así es que yo tengo que tener pensamientos buenos constantemente. Si yo tengo pensamientos que no son buenos, yo tengo que reprenderlos y llevarlos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Y esta es la tercera parte más importante, es la obediencia. Sin obediencia, mamados, sería imposible. ¿Por qué Jesús logró llegar al tercer cielo a la diestra del Padre? Porque él fue obediente a su Padre. ¿Cómo nosotros añadiremos virtud a nuestra fe? Por medio de la obediencia. Si llevamos nuestros pensamientos a Cristo, que fue nuestro maestro perfecto, nuestro ejemplo, entonces haremos lo mismo que él hizo. Y así
como Él está a la diestra de Dios en el cielo, así entonces nosotros también estaremos en la diestra de Dios en el cielo. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, está hablando tiempo pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre amado. Esto es para todo el mundo. Esto es para los obedientes, mi amado. Para los que han llevado su mente cautiva a la obediencia en Cristo. Para los que han derribado todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Este es el primer paso, mi amado. En otras palabras, en resumen, del primer punto de cómo hacerlo es siendo imitadores de Jesucristo. Es la única manera que podamos añadir la virtud, algo tan difícil de adquirir, por cuanto nuestros pensamientos son de continuo mal. Pero esa no es la única manera. Dios no nos dejó huérfanos. Cuando su hijo marchó de este mundo, Él dejó a alguien muy importante. Y ese es el segundo punto o el segundo paso por medio del cual nosotros podremos también añadir virtud a nuestra fe, y es por medio entonces del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, como vimos, Dios no pudo hallar quien hiciera el bien, pero ahora en este nuevo pacto, en el pacto de la gracia, que es el que estamos viviendo, Dios nos concedió que nosotros fuésemos el templo de su Santo Espíritu. Vamos a la carta de Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es un llamado a atención bastante serio, que nosotros debemos tomarlo con suma seriedad, por cuanto ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mire esto, santo, no es cualquier espíritu, es un Espíritu Santo, puro, perfecto. Si Él es un Espíritu Santo, por lo cual entonces también es un espíritu obediente. Y si el Espíritu Santo es un espíritu obediente, pues entonces lo único que va a hacer es conducirnos a nosotros también a la obediencia. Y recuerden, la obediencia es el camino para nosotros llegar a tener la virtud, a tener pensamientos buenos, agradables delante de Dios, a sujetar esta carne, a someter esta carne, no a la voluntad nuestra, pero a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace un perfecto acoplamiento entre nuestro espíritu, que es un espíritu débil, y la voluntad absoluta de la ley de Dios, que es la voluntad perfecta, la voluntad de la santificación del hombre, la voluntad de la virtud. Así, por medio entonces del Espíritu Santo, nosotros no solamente podemos pensar en lo bueno, sino obrar correctamente, practicar la bondad, la misericordia, el amor, habituarnos a hacer el bien, no con la carne, sino con el espíritu. Y este habituar a hacer el bien nos va a conducir a una conducta que va a cambiar nuestra moral y nuestro buen deseo de servirle a Dios. Podremos entonces decir que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Al Espíritu Santo se le puede contrictar, se le puede entristecer. Y hay una sentencia que está declarada en Santiago capítulo 4, verso 17. Si el Espíritu Santo nos lleva a hacer el bien, ¿qué pasa si yo no hago el bien, si yo no tengo virtud en mi vida? Vea qué dice Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Preste atención. En el Antiguo Testamento nadie sabía hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba dentro de los hombres. Se manifestaba exteriormente sobre algunos hombres nomás.
Ahora Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Ahora sí que nosotros sabemos hacer como hizo Jesucristo, tener buenos pensamientos que conduzcan continuamente a lo bueno, a la voluntad absoluta de Dios. Por lo cual la escritura dice, al que sabe hacer lo bueno, ¿quién es el único que sabe hacer lo bueno? El que ha tenido un nuevo nacimiento, el que ahora tiene Cristo en su corazón. Ese es el que sabe hacer lo bueno. No espere que el mundo haga lo bueno, mi amado. Por favor, no pierdas su tiempo. No espere las cosas buenas del mundo. Las cosas buenas usted las tiene que esperar de los hijos de Dios, de los que conocen a Dios. Pero al mismo tiempo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya eso se le constituye una desobediencia, por lo cual entonces ahí está pecando en contra de Dios. Abiertamente está pecando en contra de Dios. Así pues, mis amados, que nosotros ya no tenemos argumento para presentarnos delante del Señor y decir que es imposible que a nuestra fe nosotros le añadamos virtud. Jesucristo es el modelo perfecto. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Ya no hay disculpa. Todos nosotros estamos siendo ayudados por su Santo Espíritu, además del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos alimenta cada día más para que nosotros entonces vivamos una vida de obediencia y podamos entonces, preste atención, sujetar diariamente nuestra mente y nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única manera que tú y yo, mis amados hermanos, podremos añadir a la fe virtud. Pero esto no para aquí. Lo vimos 2 clases más atrás. 5. Porque después de la virtud sigue un punto más y luego otro punto más y luego otro punto más. Son varias cosas. Después de la virtud, el Señor espera que nosotros también adquiramos conocimiento. De esto hablaremos entonces el próximo viernes, si el Señor lo permite. Ok. Fue una clase cortita, pero yo creo que más que suficientemente edificante. Voy a parar aquí